Damos inicio al desarrollo de esta tercera unidad con un tema muy importante y es aquel que tiene que ver con la cadena básica presupuestal. Pero primero quiero mencionarles algo que considero es importante. Se puede decir que las entidades públicas utilizan dos sistemas de contabilidad. El primero, un sistema de contabilidad de caja, refiriéndose a lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal de los ingresos y los gastos. Y el segundo es el sistema de contabilidad de causación, muy conocido por todos nosotros, aquel que utilizan las personas que están obligadas a llevar contabilidad y las entidades públicas no son ajenas a este sistema. Si bien es cierto, para efectos de todos los registros contables deben utilizar el régimen de contabilidad pública. Así como el sector privado utiliza un plan de cuentas, el sector público también utilizará su propio plan de cuentas, el cual está definido por la Contaduría General de la Nación. Así pues que tengamos esta claridad, que para efectos del registro de las operaciones relacionadas con la ejecución del presupuesto de los ingresos y los gastos, se puede decir que las entidades públicas utilizan un sistema de caja y desde el punto de vista contable utilizarán el sistema de contabilidad de causación. Entrando ya en materia, la cadena básica presupuestal se desarrolla mediante la elaboración de unos documentos que hacen posible se lleve a cabo la ejecución del presupuesto de gastos mediante la elaboración de unos documentos. ¿Cuáles son esos documentos? El primer documento es el certificado de disponibilidad presupuestal o CDP, el compromiso o registro presupuestal, CO o RP, la obligación presupuestal y la orden de pago o giro presupuestal, OP o GP. Estos son los documentos que se deben elaborar siempre que se vaya a ejecutar cualquier tipo de gasto al interior de la entidad pública, ya sea salarios, honorarios, servicios públicos, mantenimiento, cualquier tipo de gasto. Y en un orden lógico, ¿cómo sería la expedición de cada uno de estos documentos? Tengamos en cuenta que para que inicie la ejecución del presupuesto y que se empiece a desarrollar la cadena básica presupuestal, es necesario que exista un presupuesto aprobado, un presupuesto de funcionamiento, un presupuesto de servicio de la deuda, un presupuesto de gastos de inversión y tan pronto esté aprobado este presupuesto y que se empiecen a presentar las necesidades al interior de la institución, el primer documento que se debe expedir es el certificado de disponibilidad presupuestal, el cual debe estar debidamente ordenado por aquella persona autorizada, valga la redundancia, para ordenar los gastos. En un municipio, el ordenador del gasto será el alcalde. En la gobernación, el ordenador del gasto será el gobernador. En una universidad, el ordenador del gasto será el rector. En un hospital, el ordenador del gasto será el gerente. Pero estas personas podrán delegar en otros la ordenación del gasto sobre determinadas cuantías. Una vez que se ha expedido el certificado de disponibilidad presupuestal, de manera posterior se expedirá el certificado del registro presupuestal o compromiso presupuestal. Y algo muy importante en la expedición de este documento es que a través de este se formaliza el contrato. Significa que en esta instancia del proceso, la entidad pública ya debió haber elegido la persona con quien va a contratar la compra de los bienes o la prestación de los servicios. Por supuesto que se tuvo que haber surtido toda una etapa precontractual para poder expedir el certificado de registro presupuestal o compromiso presupuestal. Lo importante es tener en cuenta que con el compromiso o registro presupuestal se formaliza la contratación. No podrá despedirse compromiso o registro presupuestal sin antes haberse firmado el contrato por las partes que intervienen en dicha contratación.
Luego de la expedición del registro presupuestal, deberá expedirse la obligación presupuestal para que de manera posterior se ordene el pago, el cual tendrá que hacerse previo el recibido de satisfacción en la adquisición de los bienes o en la prestación del servicio. Así pues que de esta manera es que se escala en la expedición de cada uno de estos documentos que conforman el proceso de ejecución pasiva del presupuesto. Veamos rápidamente una breve descripción para cada uno de estos documentos. Certificado de disponibilidad presupuestal. Es el documento que certifica que existe disponibilidad en el presupuesto de gastos. Significa que si el rubro o concepto del gasto compra de equipo fue apropiado o autorizado en 5.000 millones de pesos iniciando año, esa será el 1 de enero de esa vigencia la disponibilidad presupuestal para este concepto del gasto, 5.000 millones de pesos. Compromiso o registro presupuestal. El compromiso formaliza la elaboración del contrato con terceros, como ya lo había mencionado. Habilita la elaboración y firma del respectivo contrato entre las partes. Es aquí donde se inicia la etapa precontractual con la persona que fue elegida para la adquisición de los bienes o la prestación de los servicios. Importante tener en cuenta que en esta etapa se le van a solicitar a la persona con quien se va a contratar todos los documentos necesarios que soporten el proceso. Fotocopia de la cédula, fotocopia de RUT, antecedentes disciplinarios, diligenciamiento del formato de hoja de vida de la función pública, diligenciamiento del formato de declaración de bienes y rentas, si es necesario, la póliza de cumplimiento, entre otros documentos de acuerdo al tipo de contratación que se esté llevando a cabo. Obligación presupuestal. Nacimiento tanto de la obligación presupuestal como contable, es decir, surge la obligación de pago a favor de terceros. Significa que para la elaboración de la obligación presupuestal ya se han recibido con plena satisfacción los bienes y los servicios contratados. ¿Cuál es el soporte? La factura o el contrato. Y en este sentido, contabilidad, con base en este documento y teniendo en cuenta el recibido de satisfacción, se podrá crear la cuenta por pagar desde el punto de vista contable y la generación de la obligación presupuestal desde el punto de vista de presupuesto. Y por último tenemos la orden de pago o giro presupuestal. Este documento corresponde a la autorización de la cancelación de la cuenta por pagar a los proveedores o terceros. Es decir, que la orden de pago está autorizando el desembolso de los recursos y por lo tanto se va a cancelar la cuenta por pagar desde el punto de vista contable. Y aquí es muy importante que el pagador o tesorero verifique para el caso de la prestación de servicios que quien presta ese servicio haya anexado dentro del proceso el pago de aportes al sistema de salud y pensión. Con la elaboración de cada uno de estos documentos, CDP, compromiso, obligación y orden de pago, se afectará el informe de ejecución presupuestal en la medida en que se expida cada uno de estos documentos CDP, acumulado CDP, compromiso, acumulará compromiso, obligación, acumulará obligación, orden de pago, acumulará orden de pago y así sucesivamente para cada gasto que sea sometido al desarrollo de la cadena básica presupuestal. Nos vemos en el próximo video.